El sonido de la alarma de donación, generalmente la música más hermosa que se puede escuchar en un hospital, significa una segunda oportunidad, un milagro de la medicina. Pero es anoche. Para el doctor Rojas, el neurocirujano principal, la alarma resonó como una campana de ejecución. La unidad de cuidados intensivos acababa de recibir el aviso de que un órgano vital, un hígado en perfectas condiciones, estaba disponible, y era el último recurso para el paciente que Rojas había prometido salvar. El receptor era un héroe local, el cinie Daniel Arbelo, un bombero que había dedicado su vida a rescatar a otros, cuya única esperanza dependía de este órgano. El donante era el cinie Elías Vargas, un hombre que despertaba de un coma profundo inducido por un accidente, y cuyo nombre figuraba en los archivos policiales como el responsable de una tragedia con varias vidas. En el limbo de la muerte de Ebrada, Vargas se había convertido en el único puente entre la vida y la muerte de Arbelo. El problema era simple, brutal e irresoluble. Vargas no tenía la documentación de donación de órganos, y su familia, con un historial de profundo resentimiento hacia Sistere, se negaba rotundamente a dar el consentimiento. Legalmente, el hospital no podía tocar el cuerpo de Vargas. La ley era una barrera de acero. Tocar ese órgano sin permiso era considerado robo y, potencialmente, un crimen con graves consecuencias para la carrera de cualquier médico. El hígado solo sería viable durante las próximas 5 horas. El reloj estaba en marcha, y con cada minuto que pasaba, el bombero Arbelo, el hombre que personificaba la bondad, se acercaba a una falla orgánica irreversible. El doctor Rojas, con el bisturí en la mano, se enfrentó al dilema que la medicina nunca enseña: permitir que un hombre inocente y valioso muera por respeto a los derechos de un hombre ya estaba clínicamente muerto. En ese instante claustrofóbico, la ética médica colapsó bajo el peso de la moralidad. Rojas se dio de que no estaba eligiendo entre salvar y no salvar. Estaba eligiendo entre honrar una ley, venaría a un héroe, o violar la ley para aplicar una justicia moral. Su decisión, las próximas horas, se convertiría en un juicio no solo sobre la vida de Arbelo, sino sobre el alma de la medicina. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde exploramos las fronteras más oscuras de la medicina y la moralidad. Hoy abordamos un caso que desmanteló el protocolo y el juramento, vida o muerte. La elección ilegal condenaría al criminal para salvar a un inocente. La historia se centra en el doctor Rojas, un cirujano que juró salvar vidas, enfrentado a una verdad ineludible para mantener su promesa. Debía cometer un acto criminal y éticamente aberrante bajo la ley. El contraste entre los dos hombres en el hospital no podía ser más agudo. En una cama, Daniel Arbelo, el bombero, era un faro de la comunidad, conocido por sus actos de caridad y su incansable servicio. Su cuerpo se apagaba lentamente. En la cama contigua yacía Elías Vargas, el donante, un hombre con un pasado violento y un historial de daño social. Éticamente, todas las líneas de la compasión y el mérito favorecían al bombero. Sin embargo, en el ojo de la ley, ambos eran iguales. Dos cuerpos, y solo uno de ellos tenía el derecho de ser donado. El dilema se reduce a una pregunta: si la ley, en su frialdad, nos obliga a elegir la muerte del inocente, a proteger los derechos de quien ya está clínicamente perdido, ¿debe el médico honrar la ley o la moral? En las próximas horas, el doctor Rojas confrontará a la familia del criminal, al código del hospital y a su propia conciencia, mientras la oportunidad de un trasplante se agota. Este no es solo un trasplante de órganos, es un trasplante de destinos, donde la acción de un hombre define y la justicia será ciega o si será profundamente humana. El primer obstáculo para el doctor Rojas no fue el bisturí ni el órgano,
sino la burocracia humana. La ley de donación, clara, inflexible, en ausencia de consentimiento previo del donante y sin una tarjeta de donante válido. La decisión recaía enteramente en los parientes más cercanos. Rojas sabía que la única posibilidad era una conversación directa con la familia de las Vargas. La sala de espera de la UCI, generalmente un lugar de silenciosa esperanza, se transformó en un campo de batalla legal. La hermana de Vargas, una mujer amargada por años de lidiar con los problemas del hermano, se negó rotundamente. Mi hermano era enterrado completo. Él no le debe nada a la sociedad, y mucho menos a un bombero que la sociedad sí respeta. No toque ni un cabello de su cuerpo. Rojas apeló a la moral, al legado, a la compasión. Les explicó que Vargas, aunque legalmente vivo, estaba neurológicamente muerto, que el órgano era ahora un regalo biológico, sin costo para ellos, pero con un valor infinito para otro ser humano. La hermana fue implacable, viendo en la petición del hospital solo la validación de la vida del bombero sobre la vida inútil de su hermano. La negativa fue grabada y documentada. El reloj marcaba ahora 4 horas y media de ventana de viabilidad del órgano. El doctor Rojas, desesperado, recurrió a la autoridad máxima, Ladra Serrano, la administradora del hospital y ex colegado noso video anterior. Serrano, una mujer pragmática y temerosa de la ley, no dudó. Doctor Rojas, legalmente hemos terminado. El paciente Vargas tiene derecho a su cuerpo. Cualquier intento de procuración de órganos sin consentimiento es robo de cuerpo y pondría a todo el hospital riesgo de una demanda multimillonaria. Lo prohíbo terminantemente. Su caso está cerrado. La orden de Serrano fue un golpe frío y final. Rojas se encontró atrapado. Su juramento exigía que salvara a Daniel Arbelo. La ley, representada por Serrano, exigía que dejara morir a Arbelo. Él podía oír el débil pitido del monitor de Arbelo en la UCI, contrastando con el silencio ominoso del cuerpo de Vargas. En su desesperación, Rojas encontró un resquicio legal, minúsculo pero existente. La ley permitía la remoción de órganos solo en casos donde un tribunal de emergencia lo ordenara explícitamente, bajo la premisa de que el donante había expresado vagamente su voluntad de donar antes de su condición vegetativa. Era una apuesta casi imposible, pues requeriría un juez de guardia y una apelación de minutos. El equipo de trasplantes, dividido entre la lealtad al protocolo y la lealtad al doctor Rojas, observaba el colapso ético. Sabían que el destino de Arbelo se había convertido en un referéndum sobre la moralidad médica. El sistema está diseñado para proteger los derechos legales de los muertos o para priorizar el potencial de vida de los vivos. Rojas hizo la llamada al abogado del hospital, sabiendo que la respuesta sería negativa. No había tiempo para audiencias. La respuesta del abogado confirmó su temor. Un tribunal no arriesgaría un precedente legal tan delicado por la presión de tiempo. El derecho del muerto a la integridad de su cuerpo superaba la necesidad del vivo. Con solo 3 horas restantes, Rojas colgó el teléfono. La ley había hablado. La ética lo había gritado. Solo quedaba la decisión personal. La única forma de salvar al bombero Arbelo era ignorar la administración, ignorar la ley y operar en secreto. Alguien estaba entrando en el ala quirúrgica que debía estar completamente vacía. Elena, la enfermera jefa, se asomó por la rendija de la puerta y se congeló. Era el doctor Salazar, un cirujano rival con tendencia a la delación, haciendo una ronda nocturna inesperada. La adrenalina de Rojas se disparó. Si Salazar veía el quirófano de Vargas abierto, sin documentación de consentimiento en el exterior, la carrera de todos terminaba.
Rojas actuó con una velocidad aterradora. Ordenó a Castro que terminara al aclampaje y a Torres que preparara el receptor con una dosis máxima de inmunosupresores. Mientras tanto, Elena salió al pasillo para interceptar a Salazar, inventando una historia compleja sobre una supuesta contaminación por riesgo biológico que requería sellar el área. Salazar, aunque escéptico, retrocedió ante la severidad de la mentira. Pero el tiempo perdido tuvo un costo biológico. El hígado de Vargas, ya estresado, mostraba signos de daño por isquemia debido a la pausa. Rojas sintió un dolor agudo de remordimiento. Había arriesgado el éxito de la operación por el miedo al castigo legal. Rápidamente terminó la disección y el hígado, caliente y vital, fue colocado en una caja fría. El transporte del órgano fue la escena más surrealista. En lugar de usar la ruta Esther y la habitual, Elena tuvo que guiar a un técnico por corredores de servicios oscuros para evitar cámaras de seguridad que Salazar podría revisar más tarde. Rojas observó el órgano, el corazón del dilema, siendo llevado a través de las sombras, sintiendo que él mismo se había convertido en una sombra ilegal. La segunda fase, el implante en Arbelo, comenzó inmediatamente. Aquí, el enfoque de Rojas fue puramente quirúrgico, un mecanismo para bloquear el juicio moral. Sin embargo, Castro notó que Rojas estaba usando técnicas más agresivas para compensar el daño por isquemia del órgano. Doctor, si es demasiado agresivo, dañaremos los vasos del receptor, advirtió Castro en voz baja. Rojas se detuvo, su mente regresando a Vargas. El hombre le había meado el órgano. Se dio cuenta de que estaba operando con la furia de la culpa, no con la paciencia de la curación. Se recompuso, recordando que su objetivo no era la justicia, sino la supervivencia. Después de horas de tensión insoportable, la sutura final se completó. El hígado, aunque inicialmente pálido, comenzó a tomar un color rosado vibrante. Había funcionado. El corazón de Arbelo respondió. El bombero estaba a salvo. Rojas miró a su equipo, exhaustos y aún temblorosos. Habían ganado la vida de Arbelo, pero habían entrado en el punto de no retorno. Sabían que, en cuanto el sol saliera, la familia de Vargas descubriría el robo, y la batalla por la vida se transformaría en una batalla por sus licencias y su libertad. El doctor Rojas se apoyó contra la pared fría. El peso de la ley y el peso del juramento luchando en su pecho. La decisión ya estaba tomada. Salvaría a Daniel Arbelo, pero no podía hacerlo solo. Convertiría a una operación urinaria trasplante en un acto de robo de órganos, y para ello necesitaba la complicidad absoluta de un equipo. Necesitaba lealtad incondicional, superara el miedo a perder sus licencias y carreras. Su primera llamada fue al doctor Torres, un anestesiólogo de confianza y amigo personal. Rojas fue directo. Vamos a sacar el hígado de Vargas sin consentimiento. Torres, vamos a salvar al bombero. Esto es un crimen bajo la ley, pero es lo correcto bajo la moral. ¿Estás dentro, Torres? Un hombre cauteloso dudó, mirando el monitor de su propia paciente. Pero el recuerdo de Arbelo, el hombre a vez había salvado a su hija de un incendio, superó su cautela. Dámela ahora. Estaré allí, susurró Torres, sintiendo que el escalofrío del riesgo. La siguiente persona en el círculo de la conspiración, la jefa de enfermeras, Elena, el corazón de la UCI. Rojas le explicó que necesitaban preparar 2 quirófanos de traumas simultáneamente, uno para la procuración Vargas y otro para el implante Arbelo, pero la orden debía ser camuflada bajo una emergencia falsa de un tercer paciente. Elena, que había visto demasiado cero es morir por la burocracia, asintió con una mirada de acero. Necesitaremos asegurar la ruta del órgano, dijo Bella, ya pensando en la logística. El asistente quirúrgico, Castro,
Fue la pieza más difícil. Era joven, brillante y ambiciosa. Tenía todo que perder. Rojas le habló de ética, sino de valor. Si Arbelo muere esta noche por la firma de un criminal, podrás mirarte en el espejo. La ley y la herramienta no es la moral. Esta es una oportunidad para ser más médico que burócrata. Castro se mordió el labio, mirando el reloj. 2 horas y 40 minutos. Asumió la responsabilidad con un nudo en la garganta. La preparación se convirtió en una danza tensa y silenciosa en los quirófanos. Elena y su equipo se movían con una eficiencia aterradora. El quirófano de Vargas fue etiquetado como cirugía exploratoria de emergencia, con protocolos de seguridad adicionales y un letrero de acceso restringido para mantener a la administración a raya. Serrano estaba en casa, pero el miedo a su regreso inminente palpable en cada miembro del equipo. Rojas coordinó los movimientos entre los dos quirófanos, que estaban separados por un largo pasillo. Era esencial procuración del órgano fuera lo más rápida posible. Cualquier retraso pondría en riesgo la viabilidad del hígado y expondría de la conspiración. Torres y Castro mantenían la comunicación a través de auriculares, susurrando códigos y actualizaciones sobre los signos vitales de Arbelo. La tensión se intensificó cuando un técnico de guardia notó la actividad inusual. El técnico preguntó a Elena por qué 2 equipos quirúrgicos completos estaban preparándose para una exploratoria. Elena, sin dudar, le mintió fríamente sobre un raro caso de trauma con necesidad de doble preparación. El técnico se fue, pero el incidente hirvió como una sentencia. El tiempo de la operación clandestina se estaba agudando. Rojas se colocó sus guantes, miró el rostro de Daniel Arbelo, que parecía dormir. Luego pensó en Elías Vargas, el donante involuntario, y en la familia liada a Rojas por esta elección. Sabía que esta operación trae una bomba de tiempo. El éxito salvaría una vida, pero el fracaso no solo condenaría a Arbelo, sino que también encarcelaría a Rojas y a su equipo. Antes de hacer la primera incisión, Rojas se detuvo un momento, viendo el reflejo de la luz del quirófano en el cuerpo inerte de Vargas. No era un momento de heroísmo, sino de terrible resignación. Estaba a punto de cruzar una línea legal de la que nunca podría regresar, por el bien de una vida que el sistema estaba dispuesto a desechar. Con la voz firme, el doctor Rojas dio la orden final a su equipo. La orden sellaba sus destinos. Comienza en la procuración. Ya no hay vuelta atrás. El silencio quirúrgico que cayó sobre el quirófano de procuración, el de Vargas, no era el silencio de la concentración, sino el del miedo. Las manos del doctor Rojas se movían con la precisión del cirujano que es consciente de que cada incisión está siendo juzgada no solo por la ciencia, sino por la ley. A través de su auricular, el doctor Torres, desde el quirófano de Arbelo, susurraba actualizaciones sobre la rápida declinación del bombero. Si el hígado no llegaba pronto, todo el riesgo sería en vano. El momento más crítico llegó con el clampaje de la vena cava, un paso estándar, pero en este contexto ilegal. Se sentía como un acto de ejecución. Justo cuando Rojas estaba a punto de liberar el órgano, ladrar, Castro gritó, no por una complicación médica, sino por una alarma externa. El sistema de seguridad había detectado una anomalía de acceso en el pasillo. Alguien estaba entrando en el ala quirúrgica que debía estar completamente vacía. Elena, la enfermera jefa, se asomó por la rendija de la puerta y se congeló. Era el doctor Salazar, un cirujano rival con tendencia a la delación, haciendo una ronda nocturna inesperada. La adrenalina de Rojas se disparó. Si Salazar veía el quirófano de Vargas abierto, siendo
documentación de consentimiento en el exterior. La carrera de todos terminaba. Rojas actuó con una velocidad aterradora. Ordenó a Castro que terminara al aclampaje y a Torres que preparara el receptor con una dosis máxima de inmunosupresores. Mientras tanto, Elena salió al pasillo para interceptar a Salazar, inventando una historia compleja sobre una supuesta contaminación o riesgo biológico que requería sellar el área. Salazar, aunque escéptico, retrocedió ante la severidad de la mentira. Pero el tiempo perdido tuvo un costo biológico. El hígado de Vargas, ya estresado, mostraba signos de daño por isquemia debido a la pausa. Rojas sintió un dolor agudo de remordimiento. Había arriesgado el éxito de la operación por el miedo al castigo legal. Rápidamente terminó la disección y el hígado, caliente y vital, fue colocado en una caja fría. El transporte del órgano fue la escena más surrealista. En lugar de usar la ruta Esther y la habitual, Elena tuvo que guiar a un técnico por corredores de servicios oscuros para evitar cámaras de seguridad que Salazar podría revisar más tarde. Rojas observó el órgano, el corazón del dilema, siendo llevado a través de las sombras, sintiendo que él mismo se había convertido en una sombra ilegal. La segunda fase, el implante en Arbelo, comenzó inmediatamente. Aquí, el enfoque de Rojas fue puramente quirúrgico, un mecanismo para bloquear el juicio moral. Sin embargo, Castro notó que Rojas estaba usando técnicas más agresivas para compensar el daño por isquemia anulano. Doctor, si es demasiado agresivo, dañaremos los vasos del receptor, advirtió Castro en voz baja. Rojas se detuvo, su mente regresando a Vargas. El hombre le había dañado el órgano. Se dio cuenta de que estaba operando con la furia de la culpa, no con la paciencia de la curación. Se recompuso, recordando que su objetivo no era la justicia, sino la supervivencia. Después de horas de tensión insoportable, la sutura final se completó. El hígado, aunque inicialmente pálido, comenzó a tomar un color rosado vibrante. Había funcionado. El corazón de Arbelo respondió. El bombero estaba a salvo. Rojas miró a su equipo, exhaustos y aún temblorosos. Habían ganado la vida de Arbelo, pero habían entrado en el punto de no retorno. Sabían que, en cuanto el sol saliera, la familia de Vargas descubriría el robo, y la batalla por la vida se transformaría en una batalla por sus licencias y su libertad. El alivio de la supervivencia de Arbelo duró menos que el amanecer. La conspiración se desmoronó a las 6 a.m. cuando la hermana de Elías Vargas llegó al hospital con un abogado, exigiendo ver el cuerpo de su hermano antes de la autopsia reglamentaria. Al enterarse de que el cuerpo había sido trasladado, y peor aún, que había sido sometido a una cirugía, el abogado rápidamente notó las incisiones de procuración. El caos estalló. La hermana de Vargas, histérica, gritó robo de cuerpo en la recepción del hospital. La noticia escaló rápidamente hasta la oficina de Serrano. Ella, furiosa y temiendo el colapso financiero y legal de la institución, activó inmediatamente el protocolo de crisis y suspendió todo el equipo quirúrgico involucrado. Rojas, Torres, Castro y Elena. La primera línea de defensa de Serrano fue la negación institucional. El hospital operó bajo un malentendido de consentimiento verbal y legal, declaró a la prensa, minimizando el crimen para salvar la reputación del centro, pero arrojando a Rojas a los lobos. En privado, sin embargo, la humillación de Serrano fue dirigida únicamente a Rojas. Usted cruzó la línea, doctor. No solo robó un órgano, sino que ignoró mis órdenes directas. Ha condenado no solo su carrera, sino las carreras de Castro y el doctor
Torres. Usted será la única persona que se hará responsable de este delito. La amenaza de Serrano era clara. Rojas sería el chivo expiatorio del trasplante prohibido. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente, liderados por un equipo de abogados. Rojas y su equipo fueron separados. Al ladrar, Castro, la más joven, se le ofreció inmunidad si testificaba que Rojas la había coaccionado bajo coacción profesional. La tensión entre los conspiradores, que habían compartido un secreto de vida o muerte, comenzó a resquebrajarse. El doctor Torres, sin embargo, se mantuvo firme. No hubo coacción. Fue una decisión compartida, basada en el conocimiento de que el sistema estaba fallando. Elegimos la moral sobre el protocolo, declaró Torres, arriesgando su licencia por lealtad. Elena, por su parte, destruyó meticulosamente todos los registros falsos de la emergencia exploratoria, cubriendo las huellas lovistas. El escándalo mediático fue instantáneo y brutal. Los noticieros lo llamaron el cirujano ladrón y la justicia de Dios en la sala de operaciones. Irónicamente, el bombero Daniel Pruelo, aún inconsciente, se convirtió símbolo de la controversia, con la sociedad dividida entre los que aclamaban a Rojas por su valentía moral y los que lo condenaban por violar. Rojas se sintió completamente solo. La hermana de Vargas juró arruinarlo y presentar cargos criminales por profanación de cadáver y robo. El peso de la decisión, que había sido un acto de fe para salvar una vida, se convirtió en una carga de culpa legal. Amenazaba con destruir todo lo que había construido. En el clímax del interrogatorio, Rojas se negó a incriminar a Castro Torres. Asumió toda la responsabilidad, defendiendo su decisión no como un crimen, sino como el único acto ético posible. La vida de Arbelo valía la pena, declaró. Al salir del hospital bajo las luces de las cámaras, el doctor Rojas miró hacia la ventana de la UCI, donde sabía que Arbelo se estaba recuperando. Había salvado a un hombre, pero había perdido su nombre, su carrera y su libertad. El juicio contra el doctor Rojas se convirtió en un referéndum nacional sobre la ética y la ley. La fiscalía se centró en el delito de robo de órganos y la violación de la voluntad familiar. La defensa, sin embargo, se centró en necesidad moral. Un vacío legal obligó a un médico a elegir entre dos males, salvando al ciudadano de valor social. Arbelo, a expensas de un criminal, ha declarado neurológicamente muerto. Durante los meses del proceso, el doctor Rojas tuvo sus momentos más profundos de reflexión. No se arrepintió de salvar a Arbelo, pero la culpa por el dolor infligido al hermano de Vargas era palpable. Estos meses, sin su licencia, dedicados a la introspección, solidificaron su convicción. El sistema, y no su acción, era el verdadero criminal, por no proporcionar una vía legal a casos de urgencia moral extrema. La situación dio un giro dramático cuando Daniel Arbelo, el bombero, se recuperó completamente. Su testimonio, presentado por escrito ante el tribunal, fue devastador. Arbelo declaró que, si bien lamentaba la pérdida de Vargas, agradecía la valentía del doctor Rojas por priorizar la vida activa y el servicio a la comunidad. Este testimonio popular polarizó al jurado. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto en un fallo que resonó en todo el mundo médico. El doctor Rojas fue declarado culpable de un delito menor, violación de protocolo administrativo, pero absuelto de los cargos criminales graves de robo de cuerpo. El jurado citó la doctrina de la necesidad compasiva como atenuante. Su licencia fue suspendida por 2 años, pero no revocada. Serrano, aunque internamente aliviada por evitar una demanda millonaria, vio como su estricto
protocolo legal desacreditado públicamente. Ella y la administración del hospital tuvieron que enfrentar un escrutinio masivo sobre la falta de políticas que abordaran escasez de órganos en casos de urgencia moral. El verdadero legado, sin embargo, no fue el veredicto, sino la ley Arbelo, ley de necesidad moral, se propuso posteriormente. Esta nueva legislación buscaba crear un protocolo de emergencia, emitiera un comité ético de 3 jueces decidir rápidamente en casos de donación, sin consentimiento claro, cuando la vida de un receptor ejemplar estuviera en juego y el donante estuviera en estado vegetativo irreversible. El doctor Rojas, al salir del tribunal, no regresó a la cirugía. Durante su suspensión, se dedicó al activismo legal, trabajando incansablemente para impulsar la ley Arbelo. Se convirtió en voz de la reforma, utilizando su propia condena como prueba de que la ética médica y la ley deben converger. 2 años después, Arbelo se reunió con Rojas. El encuentro fue breve pero profundo. El bombero le dio las gracias por haberle dado la oportunidad de vivir. Rojas vio en la vida recuperada de Arbelo la justificación final de su crimen. Había perdido su carrera inmediata, pero había ganado un propósito mayor. Elías Vargas permaneció como un trágico recordatorio de la línea que Rojas cruzó. Aunque su vida fue utilizada para salvar a otro, su caso impulsó un cambio necesario, respetando a los vivos sin olvidar los derechos de los muertos. El legado del doctor Rojas fue el de un hombre, en un momento de crisis, se atrevió a desafiar la ley para defender la moral. Perdió la batalla legal, pero ganó una guerra ética, forzando al sistema a reconocer que, a veces, para salvar una vida, hay que romper una regla. El caso del doctor Rojas nos obliga a confrontar una verdad incómoda. La ética no siempre es un código de colores. A menudo es un área gris definida por la escasez, la urgencia y el valor social de las vidas en juego. Vimos como un sistema diseñado para proteger los derechos individuales fracasa estrepitosamente. Esos derechos colisionan con el imperativo moral de salvar al prójimo. Rojas se atrevió a dictar su propia justicia, no por arrogancia, sino por la profunda convicción de que el propósito de la medicina es la vida activa, no la burocrática preservación de la muerte. El legado de Vargas y Arbelo no es un debate sobre quién fue mejor persona, sino un argumento sobre la necesidad de adaptar la ley a la realidad morales del quirófano. La ley Arbelo, la sida del crimen de Rojas, es la prueba de que, a veces, un gran error legal necesario para impulsar un cambio ético significativo. El cirujano perdió su carrera en la mesa de operaciones, pero ganó una causa que salvaría más de vidas futuras de la misma parálisis moral. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de trasplante prohibido. Historias como estas nos recuerdan que los héroes no siempre siguen las reglas, sino que las reescriben. Si este dilema te hizo cuestionar dónde trazarías la línea, por favor, suscríbete a título del canal para más dilemas que desafían la moralidad. Déjanos un comentario sobre si harías la misma elección, doctor Rojas. Nos vemos en el próximo episodio.